precisamente advertimos que el Poder Judicial de la Federación pues ha sido es una de las instituciones mayormente legitimadas y en materia de protección de los derechos humanos, pues nosotros tenemos este juicio de amparo que ha significado para el cumplimiento de la Convención Americana pues nuestro recurso efectivo e idóneo para proteger precisamente frente al Estado, frente a los actos que pudieran ser considerados arbitrarios e ilegales, abusivos, ¿no? Para efectos de proteger. Entonces el amparo como tal pues es este instrumento del ciudadano para proteger su esfera jurídica, ¿no? Entonces, tratándose de los efectos de estas concesiones de amparo, señalamos esta fracción primera que busca, en términos, si lo quieren ver, desde el 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, restituir la restitutio integrum, que hemos hablado como principio, que precisamente va encaminada, o ese es su objetivo, tratar de restituir el derecho violado hasta antes de que se cometiera la violación, ¿no? Con las especificaciones que he señalado, que es difícil poder regresar pues a ese estado en el que se encontraba, ¿no? Creo que, y lo he comentado en algunos otros foros, creo que, por ejemplo, esta pandemia y la suspensión que ha realizado no solo el Poder Judicial Federal, sino el estatal, y de que los plazos estén parados, los amparos estén parados, pues eso, el solo paso del tiempo, creo yo, y lo he reiterado bastante, considero que viola el 17 constitucional precisamente en el aspecto de que no es pronta ni expedita esta justicia, ¿no? Desde el punto de vista internacional, el 8 de debido proceso, pues también implicaría que se resuelvan los casos dentro de un plazo razonable, algo que hasta este momento no está sucediendo. Eso también hay que decirlo, porque creo que hay violaciones a derechos humanos que considero van a ser de imposible reparación, porque lamentablemente ningún efecto, ninguna concesión de amparo pues podrá restituir ese tiempo que ha pasado, ¿no? La fracción segunda de este 77 pues establece precisamente que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, ¿no? Creo que hoy también el juicio de amparo por omisión legislativa pues representa todo un reto para el Poder Judicial Federal, que se ha pronunciado, ¿sí? No tanto como quisiéramos, pero lo hemos hablado. El Poder Judicial Federal, en la medida que nosotros promovamos estos amparos, pues en esa medida pues va a tener mayores criterios, ¿no? Entonces, muchas veces también es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como abogados, como estudiosos del derecho, de que si no activamos estos mecanismos, pues difícilmente el criterio pues va a ser evolucionado, ¿no? Entonces, creo que el amparo por omisión legislativa pues es fundamental para efectos de obligar, ¿sí?, a que hagan su labor, ¿sí?, que dejen de ser omisos pues estos congresos del Estado, ¿no? Y creo que justo en esta materia de amparo, pues hablar de temas que hoy día no están pues legislados, ¿no? Pues trae como consecuencia violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, y así incluso ustedes han realizado trabajos, ¿no?, de la eutanasia, el suicidio asistido, el aborto, ¿no? Tantos temas que creo yo que en el caso de Veracruz, pues el Poder Judicial, en este caso el Poder Judicial Federal, pudiera bien obligar, ordenándole que se pronuncie sobre esos derechos humanos que están en boga, ¿sí?, para efectos de que lo legisle, ¿no? Esta concesión o estos efectos del juicio de amparo siempre se van a señalar en el último considerando de la sentencia, ¿sí? Y yo creo que es la parte más técnica de la redacción de una sentencia de amparo, la concesión, porque finalmente en los considerandos, o sea, en el último considerando, que es el de fondo, ¿sí? Acuérdense que el primero es competencia, el segundo es la certeza del acto reclamado, el tercero es si hay causales de improcedencia,
y el cuarto es precisamente normalmente el considerando de fondo. Entonces este considerando de fondo es técnicamente el más complicado porque tienen que dar precisamente las razones suficientes, los razonamientos lógicos jurídicos, cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, el juicio de amparo, ¿sí? Y aún lo más técnico y lo más complicado de este considerando es precisamente casi los últimos párrafos donde se habla de la concesión, porque tienen que ser muy específico, ¿sí? De las medidas que las autoridades o los particulares que deban adoptar este ámbito como servidor público o en funciones o tolerancia, el cumplimiento de esta sentencia y la restitución del quejoso en el goce del derecho. Entonces creo que es la parte más complicada, al menos cuando he tenido la oportunidad de proyectar estas sentencias de amparo en los órganos federales, pues he advertido, ¿no? Precisamente, al menos a mí es la parte más complicada, porque esta redacción debe ser muy clara, muy precisa, ¿sí? Muy especificada, ¿sí? Para que no haya ni exceso ni defecto, ¿sí? en el cumplimiento de amparo, ¿no? Creo que es la parte pues que incluso para el propio quejoso implica o significa muchísimo, porque es donde va a ver restituido o reparado ese derecho humano que ha sido violentado, ¿no? En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves, que esto es lo que nosotros conocemos como prisión preventiva justificada, ¿sí? La sentencia que concede el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio que pueda ser revocada mediante recurso de revisión. Y esto es como nosotros ya sabemos en materia penal, ya sea a través de amparo indirecto por el auto de vinculación a proceso, ya sea en amparo directo contra la sentencia que se revisa de apelación o de segunda instancia o de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, siempre de forma inmediata cuando se conceda, ¿sí? Sin esperar el engrose, sin esperar a que se hagan las correcciones, sin esperar los votos, y ya fue votado por unanimidad o por mayoría por los magistrados o se sabe que el señor juez va a dictar la sentencia concediendo el amparo, inmediatamente se va a mandar vía fax, vía correo electrónico, la forma en que se puede ejecutar de forma inmediata para efectos de que la autoridad gire la boleta de libertad inmediata, ¿no? En las ocasiones que he estado en colegiado penal, los jueves normalmente son las sesiones, ahí si en la sesión se votaba, inmediatamente salía el secretario de acuerdos y giraba el oficio a la autoridad responsable para que inmediatamente ordenara la libertad, ¿no? Cuando había estos temas, también es criterio de algunos, cuando había estos temas de no tanta comunicación con la autoridad responsable, por la razón que fuere, algunos criterios eran en el sentido de que el colegiado ordenara directamente al centro de internamiento la libertad inmediata, ¿no? Entonces, este criterio, al final de cuentas, la forma en que se haga, pues es lo de menos, lo importante es que se haga inmediatamente. Y como dice la diapositiva, es independientemente de que eso que se ha interpuesto un recurso se cambie, o sea revocado, pues eso va a ser a posteriori, ¿no? Lo mismo sucede en las apelaciones, cuando se revoca las sentencias o los autos de vinculación a proceso en segunda instancia. En la apelación inmediatamente se ordena la libertad, independientemente de que en un juicio posterior pues se revoque la misma, ¿no? Y aquí trae una salvedad, que cuando se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso, en el sentido de sujetarlo a proceso penal, y el amparo se conceda por vicios formales, ¿no? Estos vicios formales, como ya lo sabemos, pues es cuando normalmente no hay la suficiente motivación y fundamentación, hay carencia de, entonces el amparo, que es el amparo que nosotros conocemos para efectos. Y aquí,
con su salvedad y su comentario, porque la esencia de la reforma de la ley de amparo, el artículo 189 de esta misma ley, pues busca o establece, ¿no?, que se tienen que privilegiar en todo momento los conceptos de violación de fondo. Entonces, nosotros como estudiosos del amparo, pues cuando sale esta reforma, pues aplaudimos muchísimo, porque dijimos, se acabaron los amparos para efectos, porque imagínense estar litigando un año o más un juicio de amparo para que al final te lo concedan para efectos y para que la autoridad responsable se empecine en su criterio, ¿no?, y te vuelvan a dictar este auto de vinculación a proceso. Entonces a nada productivo pues te lleva, ¿no? Entonces creo que una exigencia que hay latente, no solamente de pues los estudiosos del derecho, sino de los quejosos mismos, pues es que haya pronunciamientos de fondo, ¿no?, siempre para evitar pues estos formalismos, ¿no? Yo lo he manejado en lo que escribo como precisamente que no se puede sacrificar la justicia en aras de meras formalidades, ¿no? Entonces creo que el que te sujeten o el que te conceda un amparo para efectos pues no abona en nada, o muchas veces en nada, pocas veces en algo, pues cuando tú buscas, ¿no?, pues esta situación. Lo que yo les he platicado, creo que también es culpa de nosotros, porque siempre en nuestro primer concepto de violación pues ponemos motivación y fundamentación, ¿no? Entonces nosotros mismos estamos pidiéndolo de esa manera. En casos de que el efecto de la sentencia sea libertad del quejoso, esta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos cuando se declare ejecutoriada o cause estado por Ministerio de Ley. Entonces, es relevante estos comentarios desde mi punto de vista, porque estos efectos pues son lo que va a marcar cómo se va a cumplir la sentencia de amparo, ¿no? Entonces, no está de más que nosotros, cuando tenemos estas sentencias, la propia ley de amparo establece la posibilidad de las aclaraciones de sentencia. Si no queda claro la propia sentencia o sus efectos, pues podemos nosotros promoverle a la propia autoridad pues para que haga estas aclaraciones, y con eso pues evitar una dilación innecesaria en el cumplimiento de la misma, ¿no? Creo que es algo también no tan común. Muchos pues jueces no lo ven bien, ¿no? O sea, no se siente bien, pero es un instrumento que se prevé, no solo en el juicio de amparo, en cualquier procedimiento. Recuerdo cuando estuve de secretario en un contencioso administrativo, en alguna ocasión me promovieron, bueno, al órgano jurisdiccional le promueven una aclaración de sentencia, y como yo había realizado el proyecto, pues sí es un tanto pues incómodo, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que fue la única ocasión, y con eso pues, por eso decía hace rato, es la parte, y era por los efectos. Desde mi perspectiva, en el proyecto y desde la titular del órgano, pues quedaban claros, para los peticionarios no. Entonces, bueno, nos explayamos más en señalarle cuáles eran los efectos que se estaban dando a la sentencia, ¿no? Entonces es importante pues señalarlo, porque sí lo hay, no tan común, pero sí hay quienes lo promueven. Cuando el acto reclamado sea una norma general, la sentencia deberá determinar si es constitucional o si deberá considerarse inconstitucional. Y bueno, yo aquí le agregaría, ¿no? Creo que no solamente hablamos hoy día, después de estas reformas constitucionales, después de estas sendas jurisprudencias, pues solo de inconstitucionalidad o constitucional, sino también de la multicitada en las clases convencionalidad, ¿no? Porque creo que el recurso efectivo e idóneo en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues implicaría que hasta la Constitución pues sea sometida precisamente a este escrutinio jurisdiccional.
¿no? Y creo que no es novedoso, nosotros lo hablamos precisamente casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en casos contra Argentina, pues los han obligado la Corte Interamericana a cambiar su constitución. Fue en un caso sobre libertad de expresión, ¿no? Entonces, si tú desde tu constitución contemplas la censura previa, ¿no? Algo que está proscrito por el derecho internacional de los derechos humanos, pues entonces lo que se debe de modificar pues es la propia constitución. Entonces yo creo que no hay necesidad de llegar hasta una instancia internacional si tenemos instrumentos como el juicio de amparo que pueden y están obligados tanto por el derecho internacional como el derecho propiamente constitucional y la jurisprudencia, pues que puedan analizarlo esto, ¿no? Creo que el Poder Judicial de la Federación es por excelencia el órgano jurisdiccional encargado precisamente no solamente de velar el cumplimiento de la Constitución, sino que en la Constitución no se contemplen estas instituciones jurídicas que puedan transgredir derechos humanos, ya no reconocidos o reconocidos en la propia Constitución o en tratados internacionales. Entonces es importante que nosotros lo advirtamos así, ¿no? Como una posibilidad de decirle, señor juez de distrito, si usted cree que es un asunto de relevancia, con independencia que hagamos este capítulo en nuestra demanda de amparo de procedencia por cuestionar unos fragmentos constitucionales, ¿no? Que ya lo hemos hablado, sino justamente pues decirle que se ha remitido con esta facultad de atracción a la Suprema Corte para que haga un pronunciamiento, ¿no? Con estos precedentes, ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un precedente cuando se habló del derecho al trabajo de los internos, tenían derecho al trabajo y que ese trabajo fuera remunerado. Ya la Suprema Corte estableció precisamente que el estándar de mayor protección estaba precisamente en estos instrumentos de la OIT, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues hace un pronunciamiento de convencionalidad sobre la Constitución y prevalece el derecho internacional. Y con eso, pues todo lo que devino en las reformas constitucionales sobre la reinserción, sobre las personas privadas de libertad, ¿no? Entonces creo que hay ya casos, si bien paradigmáticos, pues al final casos donde hay pronunciamientos de la Suprema Corte, donde se plantea que la Constitución viole el derecho internacional de los derechos humanos y que pueda ser modificada, ¿no? En ese, pues, es dependiendo de que nosotros lo visualicemos de esa manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, visualícese de alguna manera que tengamos claro, ¿no? Que el juicio de amparo hoy día en esta sociedad mexicana pues es el instrumento precisamente idóneo y efectivo para protegernos de cualquier violación a derechos humanos. Entonces creo que depende también mucho de nosotros que lo abordemos, que lo ejerzamos, ¿no? Sin temor, si planteamos nosotros unos buenos argumentos, creo que pues lo peor que puede pasar es que haya un pronunciamiento de una autoridad federal y bueno, también el aprendizaje que eso conlleva.